Muy buenos días a todos los presentes. Estoy en representación del Colegio BIT. Mi nombre, María José Camboto Ortúa, estudiante del grado 10º. En torno al problema de la ideología, quiero situarlo en esta ponencia como el lugar de la alienación del yo, es decir, quiero enfrentar las concepciones sobre ideología ante la disolución del individuo, prestando especial atención al anarquismo colectivo, visto desde los autores de Bakunin y Gramsci, el cual, en cierta medida, se puede desenmascarar desde la posición de Max Stirner en El único y su propiedad, autor casi olvidado de la historia de la filosofía y sin muchos méritos de reconocimiento desde su autoría propia, visto más que todo desde autores como Michel Onfray y Friedrich Nietzsche, citando su pensamiento en la libertad del yo y las fantasmagorías como espiritualización del mundo. En primer momento, para poder hacer esta crítica a la ideología debemos delimitarla o determinarla de modo que nuestra crítica no sea considerada infundada. De tal modo recurro a Marx, el cual comprende la ideología, aunque de modo oscilante en sus textos, entre la articulación de praxis y teoría, como una serie de metáforas cambiantes, conjuntos de ideas, conceptos y creencias destinados a convencer universalmente acerca de una verdad que obedece a intereses particulares, es decir, los intereses de un grupo dominante sobre las yo-deidades. A decir, el problema en Marx y en gran parte de los Jungelanier de la ideología esconde la situación existencial de la emancipación del individuo de las fantasmagorías o espiritualizaciones en las cuales la individualidad se pierde. Por lo tanto, mi crítica en torno a la ideología se fundará desde la concepción de que esta es más un instrumento masificador que implanta una conciencia de rebaño, debilita las voluntades y la autorrealización de la persona. Ahora bien, en todo nuestro discurso ha estado presente la mención del individuo, el cual podemos comprender desde filósofos muy optimistas tales como Tomás de Aquino, el cual en la Suma Teológica dirá que la sustancia individual de naturaleza racional es la persona humana, o también desde Nietzsche, que comprende el individuo como el rey medio de la multitud, de la masa, de la mayoría, es decir, como un hombre selecto. Finalmente, la individualidad también se presenta como una preocupación constante en Heidegger, en Ser y Tiempo, e Introducción a la Metafísica. ¿A qué punto quiero llegar con estos saltos históricos de autores? Quiero presentar a la filosofía como madre de toda emancipación y la reveladora de los intereses dominadores existentes en cada una de las ideologías de la historia humana, pero que en nuestro caso se centrará en marcar las diferencias del anarquismo colectivo y el anarquismo individualista. El anarcocolectivismo, también llamado, será el dominio de todos los trabajadores sobre las fuerzas de producción, sin organización de poder, con una igualdad económica, política y social en cada trabajador, siendo la remuneración de riqueza producida por el trabajo realizado y repartida en la medida de la contribución que hace la creación de este. Bakunin, máximo defensor y autor de esta ideología, anunciará que el Estado es el mayor causante de la división de clases. La abolición de este representará la igualdad entre los integrantes de la sociedad. Una vez abolido el Estado, ocupará en su lugar una asociación de fuerzas productivas y los servicios económicos a mano de los trabajadores. Una libertad construida de forma colectiva al formar una libre organización de asociaciones de productores en comunas, siendo una sociedad socialista sin Estado, un anarquismo. A este punto, cuando se busca una emancipación del Estado, se denota una alienación de la persona sumergida en un actuar colectivo, pues, aunque se busca una autonomía y libertad de un Estado, una religión y una ley de sometimiento, en la búsqueda de esta autorrealización del hombre por medio de un colectivo, lo primero que va a perderse va a ser la libertad del individuo. Y va a verse una alienación completa desde la dominación de una ideología que lo obliga a actuar y pensar dentro de este colectivo, dejará su yo, dejará su individualismo en la omisión. El hombre se vuelve un integrante más de la masa, de la multitud, no tiene una individualización libre y el hombre es selecto al resto. El yo ahora hace parte de un nosotros. Los seres inauténticos, como los llamaría Heidegger, ya estarían unificados por la masa y sometidos al acatamiento de órdenes. Pues es más fácil cuando se hay una conciencia de rebaño manipulable junto al resto de la masa a cuando hay una individualización de la persona que sobrepone al yo fuera de los intereses del resto. Para lograr un estado de libertad individual, lograr una verdadera autorrealización del yo, es necesaria la emancipación de toda masa e influencia social, librarse de todo aquello que nos lleva a una alienación y nos aleja del autoconocimiento de sí mismo. La emancipación de la masa será el real acto de anarquismo y liberación del individuo. Cito. El individualismo puede constituir un paso estimable hacia esta forma de libertad que se concibe como la más radical autonomía.
Max Stirner, filósofo post-hegeliano del siglo XIX, reconocido por su importancia en el anarquismo egoísta o el anarquismo individualista, va a pensar la importancia del individuo antes que el resto, va a plantear el actuar dentro de los límites del individualismo, siendo así la mejor manera de conseguir lo deseado. En su obra más reconocida, El único y su propiedad, va a argumentar la importancia del individuo y el reconocimiento del yo, para lograr un estado total de autoafirmación de sí mismo sobre cualquier otro. Para llegar a la emancipación se debe dar un autorreconocimiento a sí mismo, sobreponer al superyo en la sociedad, el yo antes que todos, priorizando al mismo. Es necesario desligarse de toda fantasmagoría. Para darse un mayor entendimiento de los conceptos ya hablados, vamos a denotar la definición de fantasmagoría y cómo se evidencia en nuestra sociedad. Una fantasmagoría podría llamarle que son fantasmas, por así decirlo, creados para darle sentido a nuestra realidad. Mejor dicho, que lo visible sea explicado y le dé sentido lo invisible. Un ejemplo es el papel que tiene la religión en nuestra sociedad al momento de explicar grandes cuestionamientos como la creación, la vocación, la muerte y lo que hay después, y muchas más dudas, en donde la respuesta en búsqueda de algo tan simple como cuestiones de creencias y fe. Como primer acto de anarquía, Max Stirner dirá que es necesario romper toda relación con la religión, centrándonos en Dios, siendo este el principal egoísta y la fantasmagoría número uno en nuestra sociedad. Como segundo acto de anarquía, seguirá la eliminación del resto de fantasmagóricos, como lo son los conceptos de clasificación que le dan una desvalorización al individuo al momento de generalizar y dejar al yo individual sin importancia, como la humanidad, la sociedad. Al deshacer cada influencia, visión distorsionada del mundo, solo nos queda el último paso de anarquía, nos queda un yo emancipado. Como resultado, y dándole la conclusión a esta ponencia, la autonomía y reconocimiento del yo será la máxima expresión de individualismo libre, logrando un reconocimiento total de la persona, llevándola a imponerse a sí misma sobre cualquier colectivo o entidad, llevándola a una recuperación de la autonomía y libertad del hombre. Muchas gracias.